Estoy realmente emocionado de traer a mi amigo Bill Wiese. Bill, hola. Hola. Es un placer estar contigo. Muchas gracias por tenerme. Es un placer tenerte de nuevo. Tuve la oportunidad de hospedarte en Hungry Generation, donde viniste con tu maravillosa esposa y compartiste tu viaje y tu historia. He escuchado tu historia del libro, leí el libro y de otros amigos también. Y realmente me conmovió no solo tu convicción en la palabra de Dios, sino también tu devoción a Jesús y tu devoción por ser un ministro de larga carrera en el camino de caminar con el Señor a través de tus hábitos alimenticios, tu comportamiento tan militante y espiritualmente disciplinado, que realmente me impactó como joven ministro y también me impresionó al estudiar la palabra, memorizar las Escrituras y cuidar mi cuerpo, mi mente y mi alma para poder durar en el ministerio. Así que quiero decirte gracias por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, Bill, ¿podrías comenzar desde el principio cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Creciste en un hogar cristiano? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús en un principio? ¿Y cuándo aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador personal? Bueno, de hecho, un amigo me llevó al Señor, pero fue justo después de un evento donde fui atacado por un tiburón. Y puedo contarte sobre eso más tarde, pero Dios me liberó, me salvó de la muerte de ese tiburón que me agarró la pierna y me tiró debajo del agua. Así que sabía que era Dios. No lo conocía en ese momento. Fui criado como un católico, pero no conocía personalmente a Jesús. Tenía 17 años en ese entonces y luego un amigo mío me habló de Jesucristo, que necesitaba arrepentirme y pedir perdón por mis pecados e invitar a Jesús a mi corazón. Así que lo hice en abril de 1970, así que he sido cristiano durante 53 años ahora. Y han sido los mejores 53 años de mi vida, eso es seguro. Pero ahí es donde me salvé por primera vez. Y cuando tuve esa experiencia que tuve sobre el infierno, eso sucedió 28 años después. Así que 20 años de caminar con el Señor, 28 años después. Sí, estaba sirviendo en una iglesia, enseñé aquí y allá en la iglesia, no sobre el infierno en particular, pero sobre distintos temas, alababa y realmente estaba muy involucrado en la iglesia y siempre estudié la palabra. Yo amo la palabra de Dios y después de esta experiencia realmente me metí en el tópico del infierno para comprobar si todo lo que yo había visto era verdad de acuerdo a la palabra. Entonces, tu vida antes de esta experiencia, ¿en qué estabas involucrado profesionalmente? ¿Y alguna vez tuviste visiones antes? No. Primero que todo, era un corredor de bienes raíces. He sido un corredor de bienes raíces durante 50 años con mi propia empresa y mi esposa también trabaja en bienes raíces para un constructor. Así que ambos estábamos en carreras profesionales en este momento. Yo no era ministro, pero cuando sucedió esto, luego nos hizo dejar nuestras carreras y luego viajar a tiempo completo en el ministerio. Hemos estado haciendo esto a tiempo completo por 17 años y en tiempo parcial por 7 años antes de eso. ¿Puedes describir esa experiencia inicial? Llévanos a ese día, a esa noche, cuando tuviste esa experiencia, cuando el Señor te dio esa visión. Bueno, fuimos a una reunión de oración a la que íbamos todas las semanas, volví a casa y me fui a la cama como cualquier noche normal. Y me levanté a las 3 de la mañana solo para tomar un vaso de agua y de repente fui sacado de mi cuerpo mientras caminaba por la sala. Algo me agarró y me sacó de mi cuerpo. Vi mi cuerpo caer al suelo y empecé a rodar por este largo túnel y se volvía más y más caliente. Y luego aterricé en un piso de piedra real, en una celda de prisión en el infierno. Paredes ásperas de piedra, sin barras, sucias como una mazmorra. Pero en Isaías 24:22 menciona, así como en Proverbios 7:27 o Job 17:26, Jonás 2:6, muchos versículos hablan sobre las prisiones, celdas de prisión en el infierno, y ahí es donde me encontré. Ahora, estaba completamente despierto y consciente y solo pensaba, estoy aquí ahora, y me preguntaba cómo y por qué llegué aquí. No se explicó hasta más tarde, pero lo primero que noté fue el intenso calor. Era como un horno de fundición. Me preguntaba cómo podía estar vivo en este calor insoportable. Mi reacción fue querer levantarme y correr fuera de esa celda de prisión en la que estaba, pero noté que no tenía ninguna fuerza física
Me costaba tanto moverme y pensé, ¿qué está mal con mi cuerpo? En Isaías 14, 9, 10 dice que el infierno desde abajo se mueve para encontrarte y preguntar si te has debilitado como nosotros. Y en Salmos 88, 4 dice que cuando desciendes al sepulcro eres como un hombre que no tiene fuerzas. Entonces, si alguna vez te has sentido débil por la gripe, bueno, imagínate 1000 veces peor que eso. Cualquier movimiento requiere un esfuerzo tremendo, pero en Hechos 17:24 dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Inclusive el movimiento viene de Dios, no es automático. Cuando miré hacia arriba, vi a estos dos demonios en la celda, reptiles en apariencia, con bultos y escamas por todo el cuerpo, un enorme maxilar hundido en los ojos, garras de aproximadamente 1 pie de largo, y estos dos en particular medían entre 12 y 13 pies de altura. No es una exageración, hay escrituras que lo respaldan. Estaban dando vueltas en la celda como animales enjaulados. Tienen el comportamiento más feroz y blasfemaban y maldecían a Dios. Sabemos que la blasfemia viene del reino demoníaco, como dice en Revelación 13, 6 y otros. Pero luego ese odio que tenían dirigido hacia Dios, lo redirigieron hacia mí. Y yo me pregunté, ¿qué había conmigo? ¿Por qué me atacaban a mí? Me tiraron contra la pared de esta celda de prisión. Tenían una tremenda fuerza y yo no tenía ninguna fuerza. Yo colapsé como si todos los huesos de mi cuerpo se hubiesen roto. Y tengo que explicar una cosa. El Señor me explicó que Él bloqueó mayor parte del dolor para no permitirme sentir todo, solo una pequeña parte para que yo pueda relacionarme con la gente. No es algo metafórico, no es un estado de la mente, es dolor real que sentirás en el infierno. Este otro demonio clavó sus garras en mi piel, me abrió la carne y yo dije, ¿cómo puedo sobrevivir a todo esto? No lo podía entender, pero noté que efectivamente tenía un cuerpo, como dice en Mateo 10:28, que dice, teme a quien puede destruir cuerpo y alma, o como dice en Lucas 16, cuando el hombre rico que quiere tomar agua, que tiene ojos, tiene cuerpo. Realmente tienes cuerpo, pero cuando yo notaba, no había sangre ni agua que salía de las heridas. Y como dice en Levítico, dice que la vida de la carne está en la sangre. Bueno, no hay vida en el infierno, entonces no hay sangre. Y en Zacarías 9:11 dice, como prisioneros fuera del abismo donde no hay agua. Entonces no hay ni una gota de agua en el infierno. Y esos demonios no tienen ninguna clase de misericordia, de ningún modo. Tienen un tremendo odio. En Salmos 103 dice, misericordia del Señor tendrán aquellos que le temen y ellos no le temen. Por ende, no tienen el beneficio de la misericordia. Y durante todo este tiempo, la presencia de Dios me estaba iluminando en este lugar. Pero luego Él quitó su atributo de la luz y todo volvió a su estado normal, que es negro completo, oscuridad total. Como dice en las Lamentaciones 3:6, me ha colocado en lugares oscuros como los que están muertos desde hace mucho tiempo. O como en Judas 1:13 menciona la oscuridad negra para siempre. Pero no era solo la oscuridad, literalmente podías sentir la oscuridad. Entonces, es tan oscuro que penetra cada celda de tu cuerpo. Y yo fui sacado de esta celda de prisión y colocado justo a este gran pozo de fuego ardiente. Este pozo tenía alrededor de 1 milla de ancho. Era como un enorme agujero en el suelo con llamas ardiendo alto en esta caverna abierta. Y de nuevo, no eran llamas metafóricas ni alegóricas. Sentí el calor, vi el fuego, pero lo más importante es lo que dice la Escritura. Salmos 11:6 dice que sobre los malvados lloverá fuego y azufre en una horrible tormenta. Salmos 140, versículo 10 dice, caigan sobre ellos brasas encendidas, sean arrojados al fuego, a profundas fosas. Mateo 13:49, Isaías 33, 12 a 14. Podría darles muchos versículos sobre el fuego, pero hermanos, aquí fue donde pude ver por primera vez a través del fuego, como si fueran esqueletos de gente, y ellos estaban gritando a todo pulmón, ardiendo, y no se podía distinguir el hombre de la mujer. Los gritos eran tan fuertes. Pero en Isaías 57:21 dice, no hay paz, díceme Dios, para los malvados. No hay paz de ningún tipo en el infierno. En Isaías 32:18 dice, mi pueblo habitará en una morada de paz. Pero ustedes ni siquiera se benefician de la paz, del silencio. La mayoría de nosotros nunca ha visto una persona en llamas. Es horroroso ver eso. Los gritos, etc. Los demonios empujaban a la gente de vuelta al fuego y ellos no tenían fuerza para resistirlos. Vi esto y pensé en mi esposa en la tierra, sabiendo que nunca más iba a poder volver a ella, nunca podía despedirme. En Job 7:9 dice, el que desciende a Seol no subirá más.
No te das cuenta de lo atormentador que es ese pensamiento, no poder despedirte de tu familia. No puedes decir adiós y no saben que tú todavía existes. La muerte no significa dejar de existir, sino estar separado de Dios. Pero todavía existes. Entendí que estaba muy profundo en la tierra, descendí para llegar allí. Y hay 49 escrituras que señalan dónde está realmente el infierno actual. Solo te daré dos, Ezequiel 26:20 y 16:32 y 33, muy claros. También entendí que había diferentes niveles de tormento y grados de castigo. Y recuerden que Jesús dijo en Mateo 23:14, recibiréis la mayor condenación. Y en Hebreos 10:28, ¿cuánto peor castigo merecerá el que ha hollado al Hijo de Dios? Y hay lugares todavía peores que donde estaba yo. Pero mi punto es, no hay ningún lugar tolerable en ningún punto. Todos los lugares son mucho peores de lo que tu mente puede imaginar. No hay ningún propósito, es simplemente un desgaste constante. Eclesiastes 9:10 dice que no hay ninguna clase de obra, ciencia, sabiduría, ni trabajo. Y el olor pútrido, horrendo que hay también es constante. Jesús reprendió al espíritu inmundo, y inmundo es el olor que tienen estos espíritus, pero también huele como carne quemada y también como azufre quemado. Y si vas a Hawái, al volcán, ellos tienen signos. Hay puestos que dicen que no puedes pasar de cierto punto porque la toxicidad que sale del volcán, llamada sulfuro de dióxido sulfúrico, si tú lo respiras te matará. Tóxico es otra palabra para la brea que está mencionada 14 veces en la Biblia. Entonces estás respirando este aire pútrido, desagradable, pero ni siquiera hay aire suficiente como para respirar. Tratas de obtener aunque sea el mínimo de oxígeno, pero como dice en Isaías 42:5, el Señor le da aliento a la gente que está arriba de la tierra. Y aquí no estás arriba de la tierra, estás muy profundamente bajo la tierra y Dios es muy específico con su palabra. Y hay algunas cosas más. Tienes que dormir, nunca puedes dormir. Como dice en Revelación 14:10 y 11, dice que será atormentado con fuego y azufre en presencia del carnero y en presencia de los ángeles sagrados, y el humo de su tormento que asciende para siempre no dará descanso ni de noche ni de día. Y primariamente esto quiere decir que el tormento no para y no hay ninguna clase de descanso, como hay en 57:20 de Isaías, que dice que los malignos no realmente descansan. Es como estar en el mar que siempre se mueve y no hay descanso. En Salmos 12:72 dice que el Señor le da descanso a sus amados, pero aquí no eres su amado. Y yo estaba bajo este túnel que estaba ascendiendo y habían demonios en todas las paredes. Algunos tenían solo 1 metro de tamaño, pero otros tenían 2 o 3 o 4 metros de tamaño. Eran deformes y grotescos. Habían serpientes y yo estaba parado en un enjambre de gusanos, como dice en Isaías 14:11. Y yo no sabía esto, pero cuando los animales muertos son comidos por larvas, luego de comerse toda la carne, las larvas mueren, y esto es lo que Jesús dice cuando dice que la carne no se consume por completo en el infierno. Como dice en Job 24:20, dice que la larva se alimentará dulcemente en ti, lo cual ya da suficiente asco, y tú tienes hambre y nunca puedes comer, tienes el sentimiento de hambre, sed. Te sientes como el hombre rico en Lucas 16 que quería solamente una gota de agua que no iba a obtener. La sed es inimaginable, no puedes tolerarla. Y tienes que aguantar el ver a la gente quemándose, a los demonios atacándote y todo esto. Está más allá de cualquier clase de descripción que realmente pueda darte. Entonces, primero, aterrizaste en esta prisión y te mostraron este lugar que es un lago de fuego donde estabas consciente de que estabas bajando hacia el centro de la tierra y luego estabas subiendo y saliendo, y citaste las escrituras donde la Biblia habla de que está ubicado en el centro de la tierra. ¿Tú piensas que este era el futuro, el lago de fuego, o esto es donde actualmente está la gente? Esto es donde actualmente está la gente. No vi el lago de fuego, ese es el futuro, pero ahí no hay nadie todavía. Eso es después de Revelación 20:12 a 15. Es cuando la muerte y el infierno, y él usa la palabra Hades, ¿cuál es el infierno actual?, lleva a la gente que actualmente está en este infierno a ser juzgada y luego arrojada al lago del infierno. Hay 2 infiernos. El actual, que es Seol,
o Hades en griego, donde hay gente actualmente siendo atormentada y serán luego enviados al lago de fuego. Pero todavía en este Hades ves fuego actualmente y a la gente siendo atormentada. Sí, hay muchas escrituras en el fuego. Jesús hablaba de esto en 46 versículos y 17 de estos versículos son de los fuegos del infierno. Hay muchos versículos sobre esto. ¿Y eran acaso los demonios, estas criaturas malignas, sufriendo castigo ahí, o ellos eran el castigo sobre la gente ahí? Bueno, el comentario de Matthew Henry y otros comenta que los demonios no están en tormento completo actualmente. En Mateo 8:29, cuando Jesús fue a expulsar a un demonio, Él le dijo: estás viniendo a atormentarnos antes de tiempo, lo cual indica que todavía no es su tiempo. Su tiempo será en Revelación 20:10, en el juicio del gran trono blanco, cuando sean enviados al lago de fuego. Mientras tanto, están en el infierno actual y están en tormento, pero solo un tormento parcial, de acuerdo a la mayoría de los comentarios. Ellos pueden atormentarte a ti porque tú estás en su territorio y no hay ningún ángel para protegerte. Es casi como la gente que está en el infierno ahora. No está, de hecho, en su castigo final. Correcto. Pero ya es suficiente este adelanto de lo que vendrá en el infierno final, más adelante. Y que realmente te hace saber que este sentido de no tener ninguna clase de esperanza, ¿tú tenías alguna conciencia de que ibas a volver y que estabas en una visión? ¿O el Señor te permitió sentir también la desesperanza de esta experiencia? El Señor bloqueó de mi mente, de que yo era un cristiano. Yo había sido un cristiano por 28 años en ese momento, pero Dios lo bloqueó de mi mente. Y tú dices, ¿dónde está eso en la Biblia? En Lucas 24:16 dice: pero sus ojos eran velados para que no le reconocieran. El comentario de John MacArthur o de Matthew Henry dicen que eran prohibidos por Dios para reconocerlo. Dios lo escondió de sus ojos. Dios escondió de mi mente que yo era un cristiano. Si yo sabía que era un cristiano, podría haber llamado a Dios para que me saque de aquí, pero Él quería que yo experimente lo que ellos sienten, falta de esperanza. En Isaías 38:18 dice que realmente ni siquiera podrás esperar a su palabra. Y Jesús dice: yo soy el camino de la verdad y la vida, pero no hay puerta, ya es muy tarde. Y eso es lo peor del infierno, que tu mente realmente puede imaginar la eternidad ahí. Nosotros aquí no podemos pensar el tiempo como principio y fin, pero tú ahí entiendes que nunca va a terminar y que nunca escaparás de ese lugar. Y Él quería que yo experimente ese sentimiento desesperanzador para poderme dar más urgencia, para darle mi testimonio a la gente y compartirles el Evangelio, porque entonces comprendí a dónde iban a ir y no tener una segunda oportunidad. Un segundo después de que la persona muere, no hay tiempo, ya es tarde y no volverán. Entonces, no hay Calvario que pueda venir a rescatarte, ningún amigo con cual hablar. No puedes orar a Dios, estás solo y aislado para siempre en este lugar. Cuando esta experiencia terminó, ¿cómo fue tu vuelta? ¿Tuviste un encuentro con el Señor donde te dio instrucción de por qué esto pasó? Sí, yo estaba viendo todo este horror y algo comenzó a levantarme por este túnel oscuro y empecé a ascender por estas paredes que me rodeaban y esta oscuridad completa. En esta oscuridad completa una luz fuerte apareció y automáticamente yo supe quién era. No hay ninguna duda cuando Jesús aparece quién es, pero yo no vi su cara, simplemente vi su figura parada en una luz blanca sagrada. Y yo, no lastimó mis ojos, pero yo vi la luz y dije: ¡Jesús! Y Él simplemente dijo dos palabras, dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, automáticamente salí. No sé si morí o me desmayé, solo puedo explicarlo por Revelación 1:16, cuando Juan lo vio y dice que su luz era brillante como una estrella y se sintió muerto a sus pies. Después de un tiempo, Él me tocó y me tocó tan fuertemente cuando yo estaba a sus pies que si Él no hubiera ido a la cruz, yo estaría en ese lugar por toda la eternidad. Hombre, yo agradecí tanto por lo que Jesús hizo por mí, que tuvo esta muerte tan horrible en la cruz para
prevenirme de ir al infierno. No le hice ninguna pregunta, simplemente quise agradecerle y alabarle a su sagrado nombre. Es todo lo que quieres hacer y pasártela diciendo: gracias, Jesús, gracias por salvarme, gracias por llevarme al cielo. Te amo, Señor, gracias por amarme. Y después de un tiempo, los pensamientos empezaron a venir a mi mente y Él respondería a mis pensamientos. Yo no quería preguntarle nada, pero Él respondía a mis pensamientos. Como dice en Salmos 13:92, Él responde tus pensamientos. Y luego pensé: Señor, ¿por qué me enviaste a ese lugar tan horrible? Porque mucha gente no cree que el infierno es real. Y inclusive algunas de mis personas no creen que el infierno existe. Estoy sintiendo escalofríos. En el momento sentí como, bueno, ¿no todos los cristianos creen en el infierno? No, muchos cristianos creen en una enseñanza que dice que simplemente pararás de existir si niegas a Jesús, o universalismo que dice que todo el mundo se salvará, por lo menos eventualmente, o que es un sueño del alma. Hay muchas enseñanzas falsas y Él quería apuntar a la gente hacia las Escrituras. Soy simplemente un letrero que les apunta a las Escrituras. No tienen que creer en mi experiencia, simplemente tienen que chequear la palabra de Dios y se darán cuenta que es lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué es lo que el Señor te dijo de por qué te dio esa experiencia? ¿Por qué? Porque mucha gente, Él quería que yo pueda compartir, porque hay muchos pastores hoy en día que ni siquiera están compartiendo sobre el infierno, porque no pueden reconciliar a un Dios amador con un Dios que puede permitir el tormento por toda la eternidad. Entonces simplemente no se acercan al tema sin darse cuenta de que hay respuestas de por qué el infierno existe y es razonable. No es que Dios simplemente es malo o vengativo con nadie. Yo puedo explicar esto. Vamos a tocar este tema más adelante. ¿Hay algo más que el Señor te haya dicho en ese encuentro? Yo le dije: Señor, ¿por qué esos demonios me odian tanto? Y me dijo: porque tú estás hecho en mi imagen y ellos me odian a mí. En Juan 15:18 dice Jesús que lo odiaron a Él antes de odiarnos a nosotros. Los demonios no pueden lastimar a Dios, pero pueden lastimar a su creación. Por eso Jesús dice en Juan 10:10 que el ladrón viene a robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, todo lo que vemos de destrucción y mal es el reino demoníaco. Y al principio yo no quería contarle a nadie sobre esta experiencia. Pensarían que estoy loco o que estuve teniendo una pesadilla. Y Él me dijo: no es tu trabajo convencer sus corazones, solamente cuéntales tu experiencia. Y dije: sí, Señor, lo haré. Y tengo que admitir, Vlad, que yo no quería compartir esta experiencia con nadie después de volver. Yo quería realmente ser testigo con todos, pero yo no quería contar esta experiencia. Yo soy una persona conservadora por naturaleza y pensarían que me volví loco. Pero sabía que el Señor me dijo que lo haga. Fui a un estudio bíblico y, contra mi voluntad, fui y lo compartí. Y luego de compartir esto en un estudio bíblico, esto se expandió por todo el país y empecé a recibir invitaciones de todo el país. Entonces tú vuelves de esta visión y ¿cuánto tiempo esto duró? 23 minutos. Vuelves. ¿Cómo te sentías tú? ¿Tu esposa te encontró? ¿Volviste a ella? ¿Estabas asustado? ¿Cómo estabas? ¿Cómo reaccionaste a esto? Bueno, yo me había levantado a las 3 de la mañana, miré nuestro reloj digital y para cuando volví a mi cuerpo, el Señor me trajo de vuelta a mi cuerpo. Volví a mi cuerpo y los horrores del infierno inundaron mi mente y yo empecé a gritar. Entré en un estado traumatizado. Estaba en una posición fetal en el piso de nuestro living room y mis gritos despertaron a mi esposa y lo primero que ella hizo fue ver la hora y se dio cuenta que eran las 3:23. Por eso sé que fueron 3 horas y 23. Y ella me encontró en el piso y no sabía si yo estaba teniendo un ataque al corazón o qué. Y le dije: ora por mí, el Señor me acaba de llevar al infierno. Ella oró por mí y eso quitó el horror, pero mantuvo la memoria. Y sé que Él puede dividir el alma y el espíritu, entonces Él quitó el horror de mi mente, pero mantuvo la memoria. Y yo sentí que mi cuerpo estaba muriendo. Ver el infierno es tan severo que de hecho puede matarte. Nuestro cuerpo no puede tener semejante impacto. Y yo estaba en la mejor forma física en ese momento, pero bueno, cuando Dios quitó el horror, eso es lo que pasó. Y tú mencionas que no le contaste esto a nadie. No. Le dije esto a un amigo y luego él me invitó a su grupo de estudio bíblico, al cual fui 3 meses después. Entonces, tú no estabas tratando de escribir un libro, empezar un ministerio, sino tú
tú estabas viviendo tu vida con el Señor y de la nada, una noche el Señor te lleva ahí a tener esta experiencia. Y ahora el Señor te da la tarea de que recuerdes a la gente que este lugar es real, tal como dicen las Escrituras. Es como que realmente necesita otro empuje, como lo hizo con Gideon cuando le dijo, yo estoy contigo. Y los enviaba a huir al enemigo para quizás tener esa reaseguración, ese reaseguro de que esto tenía que pasar. Tu esposa ve esta experiencia que tú has tenido y ahora por ti el Señor quita el horror, pero tienes una memoria muy vívida que queda contigo y un amigo tuyo lo escucha y luego 3 meses después empiezas a compartir esto en su grupo de estudio bíblico y empieza a expandirse luego como un fuego salvaje y tanta gente empieza a escuchar sobre esto. Y me encanta como gente, si ustedes notaron, cada cosa que Bill comparte por nosotros está realmente respaldada por múltiples escrituras. Eres un hombre muy conservador y él no está basando esto en su experiencia, sino también en las escrituras. Su experiencia se vuelve una confirmación para esa experiencia. Y cuando él está hablando del problema de por qué Dios permitiría, él trajo esta pregunta muy importante que mucha gente tiene miedo de hablar del infierno. Recuerdo, Bill, que una noche antes de Navidad, en un servicio de Navidad, había un ambiente hermoso de María, Jesús y una historia de Belén y ilustraciones de toda la vida, pero el Señor no me permitió dormir esa noche y se puso en mi corazón la idea de que no todo el mundo iba a ver la misma Navidad y que tenía que dar una enseñanza sobre la eternidad, específicamente sobre cómo el infierno no tiene salidas. Y yo pensé, no puedo predicar esto en Navidad. Quizás en Halloween podría, pero no en Navidad. Pero luché contra esto y finalmente llegué a esa conclusión. En el servicio de Navidad, el infierno no tiene salidas. Y yo realmente arruiné la Navidad para mucha gente, pero sentí en mi corazón que prefería arruinar la Navidad para ellos, pero no arruinar su eternidad, al predicarles la verdad. Y no estoy diciendo que tenemos que tomar cada festividad y predicar un servicio de fuego, pero creo que no tenemos suficientes enseñanzas sobre el infierno y que deberíamos hablar más de eso. Jesús habló más del infierno que del cielo y él predicó más sobre el infierno. Y no escuchamos tanto sobre eso. ¿Cuándo es la última vez que oíste un sermón sobre ese tópico? ¿Puedes hablar un poco más sobre la enseñanza de Jesús acerca del Evangelio por Jesús y los apóstoles sobre el tema de la condenación eterna y la separación eterna de Dios? Sí. Bueno, sabes, Jesús dijo en Mateo 25:46, los justos irán a la vida eterna y aquellos irán al castigo eterno. Utilizó la palabra eterna del mismo modo que la usa para el cielo. También en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, él habla del infierno y, de hecho, es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque es un mensaje de advertencia. ¿Qué padre que ama a su hijo no le advertiría de los peligros de jugar en una calle muy transitada? Esto es lo que él está haciendo. Le está diciendo, no quiero que vayas ahí. Y te estoy dando la libre voluntad para elegir. Tú puedes elegir no ir ahí. Y es por eso que necesitamos que la gente sepa que esto es una advertencia. De que sepan que hay un infierno. Porque si tú no entiendes que hay un infierno, puede que no tengas ninguna urgencia ni siquiera en ser salvado. Y luego, como cristiano, ni siquiera sientes una urgencia de caminar en el miedo al Señor. Y te vuelves un poco complaciente, pero cuando comprendes la severidad del infierno, como dice en 2 Corintios 5, 10 y 11, que concediendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. Cuando comprendes que el juicio y el infierno son reales, puedes realmente enseñar a los hombres de qué nos tenemos que cuidar a través del miedo al Señor, es decir, obedecer a lo que el Señor nos dice que hagamos y también que nos dé pasión y deseo de atestiguar. Algunos simplemente harán una pequeña oración, salva a mi familia y lo que sea, y luego se van a hacer sus cosas. Pero cuando tú comprendes cuán severo es el infierno, tú dices, wow, no sabía que era tan malo. Te pondrás de rodillas y gritarás, oh Señor, por favor, dales un sueño o una visión, envía a trabajadores en su camino para enseñarles. Padre, sé un sabueso del cielo. No permitas que mi familia se vaya al infierno ni mis amigos. Y tú ayunarás y rezarás más diligentemente
Y eso es lo que hace para nosotros comprender este conocimiento de cuán severo es el infierno. Y Bill, ¿por qué el Señor, Dios, siendo un ser de amor, por qué permite enviar a la gente al infierno? Bueno, Él no envía a nadie al infierno. En Revelación 21:8 dice que los no creyentes tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces hay una advertencia que dice que si no crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y ningún hombre llega al Padre sino a través mío, si no crees en eso, como dice en Mateo 12:37, tus propias palabras te condenarán, porque tú dijiste que no crees en la salida. Dios ama a todos y Él dio un camino al cielo. Pero porque Él ama, Él no puede forzar a nadie a eso. Él te dice, aquí es como te mantienes afuera, pero si tú dices, yo no creo, bueno, tienes una libre voluntad de no creer. Pero Él te ha advertido, si no lo haces, puede que termines en este lago de fuego. Entonces, eso es una advertencia justa. La gente tiene esa libre elección. Él no está enviando a la gente, sino que las propias palabras de la gente los condenan al infierno. Y los brazos de Dios están abiertos a todo el mundo. Él murió por los pecados de todo el mundo para que no se trate de una mente cerrada, una salvación cerrada, sino que es abierta a todo el mundo. Todo el mundo puede venir al Señor, inclusive si han sido malos, pueden arrepentirse y decir, Dios, por favor, perdóname de mi pecado, me arrepiento. Y Él es tan amoroso que Él te perdonará, inclusive en tu último aliento, y llevarlos al cielo. Entonces, este es el Dios al que servimos. La gente piensa que Él es maligno y que mandará a la gente al infierno, y recuerda, no, es el mismo Dios que murió en la cruz para mantenerte fuera de esto. Entonces, ¿cuánto más amor puedes obtener que esto? Es nuestra decisión rechazar el Evangelio, como has mencionado, y Jesús ya nos dio todo lo que hacía falta. Él mandó a esta iglesia y este mensaje es la convicción para alguna gente para volver al Señor, para recibir el don de la salvación. El mañana no está prometido a nadie. ¿Viste a alguien en el infierno a quien tú reconocieras o alguna gente que fuera creyente? Y no, con lo que Dios me reveló, no podías distinguir a un hombre de una mujer. Simplemente se veían como esqueletos, les colgaba la carne. A través de las llamas podía ver algunas cosas solamente. Está tan oscuro que consumía todo ese fuego. Pero yo no podía distinguir a un hombre de una mujer y no tenía ni siquiera idea de si habían cristianos ahí o no. Dios no reveló nada de eso a mí. Pero una cosa es, lo que supe es que no había niños ahí. Y 3 razones. Número 1, podía ver los bordes de la gente y se veían de tamaño de esqueletos adultos. Número 2, podía escuchar sus gritos y podías escuchar la diferencia entre el grito de un niño y el grito de un adulto. Pero más importantemente, también la Escritura dice, dejen a los niños y no los impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y a menos que aceptes el cielo como un pequeño niño, no podrás entrar. Entonces yo creo que la Escritura está clara de que los pequeños niños van al cielo. No sé en qué edad empieza a tomarse la cuenta, pero no vi a ningún niño ahí. Eso es todo lo que me reveló a mí. Algunas personas dicen que el infierno no es real porque es la ilustración del hombre rico y el Lázaro, que es una de las más comunes ilustraciones del Evangelio que Dios dio, es solamente un símbolo y no una historia real. ¿Qué dices sobre eso? No, por 2 razones es una historia verdadera. Primero que nada, una parábola no tiene ningún nombre. Ninguna parábola tiene nombre. En cambio, esta sí tiene 3 nombres. Abraham, Moisés y Lázaro. Pero más importantemente, en versículos 25 y 29 de Lucas 16, dijo, y Abraham le dijo al hombre rico. Entonces, Jesús estaba citando a Abraham. Entonces, si era una parábola, Jesús habría estado mintiendo, porque Abraham no habría dicho eso si era una parábola. Entonces, esto es la prueba de que es una historia real. Y también dijo un cierto hombre rico. Entonces, es una historia real y si la gente quiere decir que es una parábola, claramente no lo es. ¿Cuál sería la parábola ahí? ¿Qué significaría? Se supondría que la parábola tiene que tener un paralelo con la vida real. Y aquí dice que el hombre estaba en tormento en las llamas y que quería una gota de agua para secar su sed, que estaba preocupado porque sus 5 hermanas no lo querían y que él sabía que tenía que arrepentirse. Él estaba completamente separado por un hueco en la tierra y él podía ver a través de eso y ver a Abraham y a Lázaro. Entonces, revela mucho de que hay tormento, de que hay llamas y que hay fuego en el infierno. Y él estuvo en tormento 4 veces, se usa la palabra tormento.
Entonces no es una analogía, no es un simbolismo, es un lugar literal que Jesús estaba describiendo de alguien que fue ahí. Ahora, algunas personas argumentarán que esto no puede ser eterno, no puede durar para siempre. Esto tiene que tener una fecha de expiración. Este fuego se debería extinguir. Dios quizás lo hará por 1000 años o 1.000.000 de años y terminará. Es este tipo de tormento. Dios no permitiría que esto sea eterno, no puede ser eterno. ¿Qué dirías a una persona que piensa esto? Bueno, primero que nada, la palabra eterna es usada sobre el infierno 7 veces en el Nuevo Testamento y 3 veces en el Antiguo Testamento. Y número 2, Jesús dice en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Él te está diciendo que estás yendo al mismo lugar que los demonios. Y entonces dice que los demonios serán eternamente atormentados y define la palabra eterna porque dice en Revelación 20:10 que Satán fue expulsado al lago de fuego y atormentado día y noche por toda la eternidad. Entonces ahí dice claramente eterno, que es lo mismo día y noche para siempre. Es muy claro, pero también ves gente que piensa que Dios puede hacer salir a alguien del infierno luego de un tiempo, pero el tiempo, si tú dices, tú pasaste 500 años en el infierno, pagué mi deuda, pagué mi pecado, bueno, eso serían obras, y en Efesios 28:9 dice que somos salvados por la gracia y no por las obras. Entonces, el tiempo es la premisa incorrecta, pero inclusive nuestro tiempo no es suficientemente valuable para pagar por los pecados. En Hebreos 9:22 dice que sin el derrame de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces, nuestro tiempo no vale lo suficiente. La sangre de Jesús es lo que vale lo suficiente para pagar por nuestro pecado eternamente merecido. Y tomó enviar a un Hijo de Dios para liberarnos de este deseo y de este pecado eternamente impuesto. Es lo mismo que cuando Jesús dijo, estos van a la vida eterna y estos van al castigo eterno. No saldremos del infierno, del mismo modo que tampoco nos saldremos del cielo luego de un tiempo determinado. ¿Puedes hablar un poco de algunas de las herejías que mencionaste? Los sueños del alma, el universalismo y otras, donde los cristianos abrazan estas ideas. ¿Puedes hablar de estos mitos que algunos cristianos han abrazado del mundo y no son doctrinas reales? Bueno, sí, como el aniquilacionismo, como en Lucas 16 dice que claramente él estaba en tormento, en las llamas. O en Isaías 149:10 dice, vendrás del infierno a encontrarme. Están hablando en el infierno. En Ezequiel dice 31:22, los fuertes entre los fuertes hablarán desde las profundidades del infierno. Entonces están hablando desde el infierno. Y hay todo un capítulo entero donde se habla de Egipto y todos los distintos países que han caído al infierno y llevan su vergüenza con aquellos que caen al abismo. Así como lo ves también en Revelación 14:10, aquí a 15, habla de todo esto. La muerte en el infierno libera a los muertos que están ahí y los envía al lago de fuego. Entonces, ese es el actual infierno, que es la palabra Hades. Esas personas están ahí y son liberados en el día del juicio para ser enviados al lago de fuego. En Revelación 19 se dice que la bestia y el falso profeta son enviados al lago de fuego. Aquí comienza, luego del fin de la tribulación, el reino del lago de fuego. Y en Revelación 20 Dios dice que todavía están ahí, quemándose 1000 años después. Hay un montón. Y luego sobre el universalismo, ¿qué dirías? Que cada ser humano eventualmente será salvado y que Dios no envía a sus hijos al infierno y que somos todos hijos de Dios y que Dios salvará a todos. Hay muchos cristianos que abrazan esto. Bueno, en Filisteos 3:19 dice que aquellos que no obedecen a la cruz, los enemigos de la cruz, su destino final es la destrucción. Eso quiere decir que no van al cielo y eventualmente no saldrán tampoco del infierno. Jesús dice cuando está hablando con los fariseos, yo estoy preparándome para ir al cielo y ustedes me buscarán, pero no me podrán encontrar y a donde yo voy no podrán venir. Les dijo, no podrán venir. Eso está en Juan 7 y en Juan 8 les dice, también a los fariseos, yo estoy preparándome para ir y ustedes me buscarán, pero ustedes morirán en sus pecados y donde yo voy no podrán venir.
Entonces, Él les dijo que no van a llegar. Entonces, si el universalismo lo dice que todos lo harán, bueno, ahí tienes dos ejemplos justo ahí que no lo van a lograr. Y luego Judas dijo que habría sido para él mejor no haber nacido que lo que le tocó hacer. Como digo, esta gente que está en Sheol luego es enviada al lago de fuego, según dice en Revelación 20:10. Quien no sea escrito en el libro de la vida será enviado al lago de fuego. ¿Y eso es a dónde serán enviados? En Job 15:30 dice, no saldrán de la oscuridad. No saldrán. Tienes que existir. En Salmos 49:19 dice, nunca verán la luz. Eso presupone su existencia, nunca ver la luz, todavía tienes que existir. En Isaías 38:18, aquellos que caen al abismo no pueden esperar o tener esperanza de tu verdad. No tienen esperanza, eso quiere decir que tú existes, que no hay esperanza. Muchos de estos versículos, Isaías 33:12, dice que los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. ¿Quién entre nosotros pasará tiempo con el fuego eterno? El fuego permanente quemará por siempre, así como dice en Revelación 14:10 y 11, que el humo de sus tormentos asciende para siempre y no tienen descanso ni de día ni de noche. Entonces todavía existen, no tienen descanso en la presencia de los ángeles y en la presencia del Cordero. Para estar en su presencia tienen que existir. A ver, mucha gente, Bill, ellos creen que cuando irán al infierno, si el infierno es un lugar real, tendrán rock and roll, sexo, diversión, pasarlo bien con sus amigos, que el diablo reina en el infierno y que todo esto les hace pensar que es algo distinto a lo que la Biblia dice, que es un castigo. No es su reino, no es que Él reina ahí, Él no reina en el infierno, sino que es un lugar de tormento para Él. Dios está a cargo de esto y Él está enviando a la gente, está enviando a Satán y a los demonios, y Satán y los demonios, ellos engañan a la gente a través del pecado a rechazar a Cristo, a rechazar el perdón de los pecados que Jesús nos da y terminan ahí, con Satán y con los demonios. Y nunca se trató de un lugar donde la gente tenga que estar, sino que Dios lo diseñó tan cruel, si pudiéramos decirlo de una manera, y tan brutal, que porque Dios es santo y sus estándares son altos, este no fue un lugar diseñado para los humanos. Es verdad. Él lo diseñó, lo dice en Mateo 25:41, el infierno estaba preparado para el diablo y sus ángeles, pero él usó la palabra preparado, lo que significa listo, la misma palabra que usa en Juan 14:2, que habla de preparar un lugar para nosotros en el cielo. Él preparó el cielo para nosotros y el infierno para el diablo. Pero lo que él hizo es, la gente tiene que entender esto, él lo preparó, como dice en Jacobo 11:7, es cada bueno y malo de los regalos vienen del Padre de la luz. Y todas las cosas que disfrutamos, buenas, vienen de Dios. No es automático. Lo que Él hizo es cuando Él removió sus atributos o su bondad del infierno, esta es la preparación que hizo del infierno cuando lo vació de la luz y lo convirtió solo en oscuridad y en odio. Como dice el 1 Juan 4:16, no hay misericordia en el infierno porque se quitó de ahí toda la luz. La misericordia de Dios está en los cielos. Es el Señor quien nos da fuerza. No hay agua en el infierno, como dice en Deuteronomio, porque el agua es parte del reino de los cielos. Y tampoco hay paz, porque en Isaías dice que Dios es el Rey de la paz. Cuando Dios se quita a sí mismo de la situación, no hay nada de la buena voluntad de Dios ahí. Entonces ahí se convierte en pura maldad. Alguien que no conoce a Dios irá al lugar que Dios preparó para aquellos que no lo conocen. Otra cosa es, el fuego en el infierno representa la ira de Dios. En todas las descripciones dice que Dios volcará su fuego en todos los pecados. Y esto es lo que hizo sobre Jesús, para que nosotros no tengamos que sentir su ira. Entonces tú puedes elegir, o Jesús la toma por ti, o tú la tomas. Eso es una presentación tan hermosa del Evangelio. Si no quieres tener nada que ver con Dios, Dios te dará ese deseo. Él honrará tu deseo y tu voluntad humana, y tu voluntad humana es no querer nada tener que ver con Él y con Cristo y con Dios, en lugar que tiene absolutamente nada de Dios. Porque
Cuando nosotros estamos en esta tierra y como tú lo presentaste, no nos damos cuenta cuántos de estos dones vienen de Dios. La luz que experimentamos, el aire, la alegría y todo eso que puede tomar y que la gente piensa que son dones de Dios y de su naturaleza y su presencia y los da por sentado, su omnipresencia en la tierra. Él sostiene todo con Él ahora mismo y piensan que Él creará un lugar donde nada de esto existe y es completamente oscuro, es tormento, es odio y es este lugar de soledad y tú sabes, ¿quién querría estar en ese lugar? Pero desafortunadamente, mucha gente está dirigida ahí. ¿Qué le dices, Bill, a la gente que, especialmente en el catolicismo, que cree en el purgatorio, que cree que hay un lugar en el medio, donde mueres y hay un lugar y alguien aquí en la tierra puede hacer una expiación para ti, decir unas oraciones y luego Dios básicamente te sacará de ese lugar y te llevará al cielo? ¿Puedes hablar un poco de la finalidad y de qué pasa cuando mueres? Es una ascendencia cuando mueres, no hay una segunda oportunidad. Bueno, como dije antes, como dice en Mateo 25:46, Jesús dijo que irán a la vida eterna o al castigo eterno. Solo mencionó dos direcciones eternas. Y dice lo mismo en Juan 5:29, Marcos 16:16, Daniel 12:2, Hechos 24:15, Mateo 13:13, 13:49 y tantos otros lugares donde separa la paja del trigo, los buenos pescados de los malos pescados. Siempre hay dos lugares, nunca hay una tercera o un lugar temporal a donde serás enviado. Y además, o conoces a Jesús y tienes un espíritu que nace de nuevo, y un nuevo corazón y una nueva naturaleza que es compatible con la de Dios, y si no, irás al infierno. El purgatorio no se entiende porque no es ninguna de las dos cosas. No llegarás ahí pasando tiempo ahí. El tiempo nunca pagará por los pecados. Somos redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Él lo dice en 1 Pedro 1:18. La sangre es lo que nos redime y no el tiempo. Por eso el concepto del purgatorio es equivocado. Dios no puede tomarnos en nuestro estado caído y elevarnos hacia el cielo. Como dice en Revelación 21:27, Él no dejará que nada pueda corromper o profanar al cielo. Entonces ve, tu naturaleza es distinta a la nuestra. La gente tiene que entender esto. Como dice en Hebreos 12:29, Dios es un fuego que lo consume todo. Nahum 1:5 dice que todo será consumido en su presencia. Toda nuestra naturaleza será consumida en nuestra presencia. Entonces, ¿cómo podríamos aparecer frente a un Dios santo? A través de la nueva naturaleza que Él nos da. Si yo meto mi mano en el fuego para recuperar algo en un fuego, me quemaré la mano. Y yo no diré, ¿por qué el fuego está quemando? Diré, ¿por qué metí la mano ahí? La naturaleza del fuego es quemar. Mi mano y el fuego no son compatibles. Y lo mismo pasa con el hombre y el corazón de Dios. Él nos tiene que dar una nueva naturaleza y la única manera en la que Él puede hacer eso es si nosotros confiamos en que lo que Jesús hizo en la cruz es real y realmente le damos confianza a esto y somos justos. Entonces, de este modo, toma nuestros pecados y los lava con su sangre y luego lo recibimos a Él como nuestro Salvador. Él considera nuestra fe en la cruz y nuestras obras de rectitud, sino su misericordia en salvarnos. Entonces tenemos que creer en lo que Él hizo en la cruz y considerarlo nuestra rectitud. Y esto nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu que es compatible con el de Dios. Y entonces nos puede permitir el camino al cielo, porque nos dio un nuevo corazón y entonces, a través de creer en su Hijo, podremos cumplir su plan. Eso es una hermosa ilustración que presentaste. La naturaleza del pecado y el llamado de Dios no son compatibles. Por eso no podemos ir al infierno solo por buenas obras, siendo mejores personas, sino tenemos que nacer de nuevo, tenemos que experimentar el perdón que Jesús nos ofrece hoy a través del perdón. Y Bill, cuando estabas en la iglesia, por siempre recordaré la ilustración que dejaste con nosotros antes de dar un llamado a la salvación. Para la gente en el Titanic, como había 3 tipos de personas en el Titanic, hasta que el Titanic se hundió, y luego había 2 tipos de gente. ¿Puedes compartir esta historia y puedes llevar a la gente que no conoce al Señor hasta esa relación con Él ahora? Sí, mira, cuando el Titanic salió, habían distintas religiones, distintos caminos de la vida, y se dice que habían 3 tipos de gente, la clase baja, la clase media y la clase alta, pero cuando se hundió el barco,
En la oficina de Starline simplemente había 2 señales puestas y la gente esperaba ansiosamente cada día para saber qué había pasado con sus parientes. Uno de los anuncios decía salvados y los otros perdidos. Cuando el barco salió, habían un montón de distintas creencias y 3 clases de gente, pero al final solo habían 2. O eras salvado o eras perdido. Y es tu elección. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él nos da esta libre voluntad de elegir. Pero hay consecuencias para nuestras acciones, ¿sabes? Hay consecuencias por nuestras malas decisiones. Y tú no estás automáticamente salvado. Tiene que haber un acto con propósito, si tú quieres entrar al cielo. Y como dice en Revelación 20:15, quien no se ha encontrado escrito en el libro de la vida, inscrito en el libro de la vida, será enviado al lago de fuego. Y Dios se va a fijar si nuestros nombres están en este libro. Quienes se vayan de mí y de mis ángeles se irán al fuego eterno. Si tú eliges eso. Pero si tú hoy estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado, pedir perdón, tener un corazón humilde y decir, Señor, no puedo salvarme a mí mismo, soy un pecador y yo no quiero pecar más. Yo quiero alejarme de mi pecado y yo estoy de acuerdo, yo quiero seguir a Jesús. Ese es el arrepentimiento real. Si estás dispuesto a hacer eso, Jesús dijo en Lucas 13:3, aunque una persona se arrepienta, todos morirán. Y una vez más, en versículo de Romanos, si confesamos con nuestra palabra al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Él fue elevado de los muertos por Dios, seremos salvados. Tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu propia boca. Si estás de acuerdo conmigo, repite esta oración conmigo. Saldrá de tu corazón y cambiará toda tu eternidad. Di, querido Dios en el cielo, sé que soy un pecador. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí, que Él fue crucificado, muerto, enterrado, pero se elevó de nuevo y vive por siempre. Te pido que me perdones por mis pecados. Me arrepiento, me alejo de mi pecado. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por llevarme al cielo. Y ahora confieso, soy un cristiano nacido de nuevo. Iré al cielo y te serviré todos los días de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Si tú dijiste eso, dile algo lo que has hecho, porque si lo has hecho, me has confesado frente a los hombres, yo te confesaré frente a mi Padre en el cielo. Cuéntale a alguien las buenas nuevas de lo que has hecho. Y si has hecho esta oración, viendo o reviendo esto, escuchando el podcast, o escuchándolo en un idioma distinto al que traducimos esto en ruso y en español y en otros idiomas, déjanos saberlo en los comentarios. He rezado, he orado con Bill, he entregado mi vida a Cristo y le conté a alguien que debemos vivir por Jesús. Y Bill, si alguien quiere saber algo más sobre tu ministerio o obtener tu libro 23 minutos en el infierno u otros recursos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nuestra website es soulchoiceministries.org o 23 minutos en el infierno.org, 23minutesinhell.org. Tenemos muchos podcasts, videos cortos y enseñanzas que realmente pueden hacerte crecer y puedes ver todo gratis o comprar lo que quieras y realmente te enviaremos lo que tú quieras. Si tú eres un pastor viendo esto y quisieras que Bill esté en tu iglesia, también ve a tu sitio web. Él es un orador fenomenal y un ministro fenomenal. Y es genial cuando lo tuvimos. Tanta gente respondió al Evangelio por la clara presentación del Evangelio que Él da, basada en las Escrituras. Y también esta visión de que el Señor te ha dado el poder de conectar con gente para quitarles sus escamas, para quitarles sus armaduras y para realmente abrirlos al Señor. Gracias a ti y a tu esposa por tu generosidad, por tu tiempo, para pasar tu tiempo con nosotros. Miles de personas que están viendo esto ahora y estarán viendo esto en el futuro, te agradecen. Vlad, muchas gracias por tenerme. Es un honor para mí estar contigo y aprecio la oportunidad de tener la palabra de Dios para todo el mundo. Te queremos mucho y estamos muy agradecidos en conocerte. Gracias. Gracias, Bill. Que Dios te bendiga.